Avance de Noticias Caracol. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. Buenos días, con estos gritos de alegría y después de una semana de ocurridos los 2 terremotos en Venezuela, iniciamos hoy nuestra misión. Es el momento que corresponde al milagroso rescate de un niño de 3 años entre los escombros de un edificio en el sector de Los Corales, esto en el estado de La Guaira. La operación fue realizada por un equipo de la Defensa Civil de Jordania que hace parte del grupo internacional que llegó precisamente a prestar auxilio en medio de esta tragedia. El pequeño, que fue extraído de los escombros, recibió atención inmediata en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para seguir su proceso de recuperación. En contraste, esta es la imagen que representa la devastación y el dolor tras los 2 terremotos que sacudieron a Venezuela hace una semana. Cientos de cadáveres, ataúdes apilados en el puerto de La Guaira, al que las autoridades habilitaron como morgue temporal. La ONU advierte que la situación humanitaria se deteriora con rapidez, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes y víctimas entre las toneladas de concreto y hierro retorcido. Por su parte, las autoridades adelantan las tareas de identificación de los cuerpos para que puedan ser entregados a sus familias y darles sepultura. 5 de la mañana, 31 minutos. Es momento de conectarnos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, a quien nos tiene un avance de las noticias más importantes que ocurrieron en Bogotá y Cundinamarca durante la madrugada y parte de la noche. Don Eduard, ¿en qué sala de edición lo tenemos el día de hoy? Muy buenos días. Mi querido Nicolás, qué gusto en saludarlo a usted, a todos los televidentes de Noticias Caracol. Hoy estamos en el Avid State con Julianita, que está presta trabajando desde las 3 de la mañana y desde aquí le estamos preparando las notas que ustedes en unos minutos van a ver, como por ejemplo el trancón, no, ¿qué digo trancón? El super trancón que se vivió por el costado sur de Bogotá, por el municipio de Soacha, porque muchos conductores dicen que nunca habían vivido un trancón como el que se vio anoche y esta madrugada en ese punto de Cundinamarca. Les tengo los testimonios y todo lo que nos dijeron los viajeros del puente festivo que decidieron viajar ayer martes hacia Bogotá. Además, hablaremos de otro puente roto en Bogotá, otros delincuentes robándose las láminas de estos puentes y les voy a contar dónde está y el daño que han provocado estos criminales. Además, la familia que el fin de semana pasado se enfrentó a los ladrones para evitar que le robaran la camioneta. Así que en unos minutos les voy a contar los detalles y todo lo que nos contaron los testigos y los principales protagonistas de esos hechos en Bogotá y en Cundinamarca. Eduard, y seguramente un trancón que se presentó en el municipio de Soacha por las construcciones, las obras que se están adelantando en este sector del departamento de Cundinamarca. Buenos días, hoy es miércoles 1 de junio del 2026, bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente, primero noticias. En medio de la devastación que dejan los 2 terremotos en Venezuela, tenemos las historias de los niños que fueron rescatados, pero que lastimosamente perdieron a sus padres. Según la UNICEF, se estima que al menos 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria. También el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento del economista Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda. A las 7 de la mañana estaremos hablando con él sobre la situación fiscal del país, la negociación de la deuda externa, los planes para una nueva reforma tributaria y cómo se busca reducir el gasto público. Pero antes vamos a conocer las noticias más importantes que están previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 1 de julio del 2026. Estamos iniciando precisamente el 7º mes del año. En Venezuela continúa la habilitación de refugios temporales para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras los terremotos. Espacios como el Estadio José Luis García Carneiro en La Guaira, el Parque Alí Primera y el Coliseo de la Urbina en Caracas reciben a familias damnificadas mientras avanzan las labores de rescate. Organismos internacionales advierten que muchos albergues operan con sobrecupo y que miles de desplazados permanecen en las escuelas, iglesias o espacios improvisados pasando grandes necesidades. Lo más importante. El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento del economista Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda. Gómez es congresista, ex embajador, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, financiero y académico.
tendrá la misión de liderar la política económica del próximo gobierno. Entre sus principales retos están reducir el déficit fiscal, recuperar la confianza de los inversionistas, impulsar el crecimiento económico y materializar la promesa de disminuir impuestos, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Lo que usted necesita saber. Hoy varios sectores de la ciudad de Cartagena tendrán suspensiones programadas de agua y energía por trabajos de mantenimiento en las redes de servicios públicos. Aguas de Cartagena dijo que las obras buscan mejorar la infraestructura, mientras que Afinia realizará mantenimientos eléctricos en los sectores de Bayunca, Pasacaballos, Nelson Mandela, Campo Bello 3, La Sevillana, San Sebastián, Ciudadela Bicentenario y varios sectores del Pozón. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 36 minutos. Es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con el titular, el periódico de la casa, que es el diario El Espectador, que titula lo siguiente: nuevo escenario. El Banco de la República retomó el ciclo alcista de sus tasas de interés. Su junta directiva subió 75 puntos básicos. Veamos qué trae el colombiano. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebraron ayer un hito constructivo en la vía del túnel del Toyo con el encuentro de frentes de excavación del túnel cero, esto en Santa Fe de Antioquia. Ahora veamos qué trae el tiempo. Festival de Mbappé frente a Suecia y Haaland le da la victoria a Noruega. El ariete francés convirtió el doblete para que su selección avance sin mayor resistencia a los octavos de final del Mundial. Y veamos qué trae el Heraldo. El gobierno de Abelardo de la Espriella instala el empalme anticorrupción. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dijo que evalúan posibles irregularidades por el manejo ineficiente de los recursos públicos. 5 de la mañana, 37 minutos. Saludamos a los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Hoy es 1 de julio del 2026. Estamos iniciando el 7º mes del año y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. Ustedes van a ver a nuestros corresponsales listos en Cartagena, Isaac Rivera, en Barranquilla, Margarita Ariza. Tenemos en la ciudad de Cali a Valentina Gallego, en Medellín, Alfonso Cárcamo. También en Barranquilla, nuestro ojo de la noche del Atlántico, Andrés Felipe Carrillo. En el noroccidente de Bogotá, la veo en una estación de Transmilenio, María Juliana Reyes. En el norte de la capital, Héctor Rojas. Y en las salas de edición de Noticias Caracol, como les estábamos reportando hace algunos minutos, tenemos a nuestro querido ojo de la noche, Eduard Porras, que estuvo recorriendo las calles no solamente de Bogotá, también de algunos municipios de Cundinamarca, para contarnos qué sucedió a lo largo de la madrugada y la noche. Eduard, pero empecemos hablando un poco sobre el pronóstico del tiempo que tenemos para el día de hoy. Una temperatura mínima de 9 grados, a máxima de 14, pico y placa para vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Pero ahora sí, yo quiero conocer de primera mano las imágenes del impresionante trancón que se presentó ayer en la entrada a Bogotá por Soacha. Entiendo que fue por el puente festivo, me imagino. Claro que sí, Nicolás. Ahora sí, arranquemos hablando precisamente de lo ocurrido en la autopista sur, porque muchos viajeros del puente festivo dijeron: no vamos a viajar el lunes de regreso a Bogotá para evitar trancones. Y miren la sorpresa que se llevaron con el trancón, el gigantesco trancón por la autopista sur, Chusacá, Cundinamarca y todo, dicen ellos, porque no había policía de tránsito, ya no había plan retorno, sumado a las obras de Transmilenio en la autopista sur. Pues resulta, y dicen que normalmente de Bogotá a Melgar se están gastando 2 horas, 2 horas y media, pero anoche se gastaron hasta 6 horas estas personas para regresar a la capital del país. Juliana ya tiene listos los testimonios de todos los conductores que nos van a contar del drama que vivieron hasta esta madrugada, y les anticipo, a esta hora todavía hay trancón porque las obras continúan, y algo muy grave, y lo vamos a denunciar de una vez: nadie estuvo trabajando en esas obras y el trancón sí estuvo gigantesco. Ya hablaremos sobre eso, porque tenemos detalles también de lo que viene ocurriendo en la avenida de las Américas con Boyacá. Hay un puente que es para los biciusuarios que va sentido oriente-occidente, occidente-oriente, pero resulta que los ladrones están haciendo de las suyas, se están robando las láminas. Y miren ustedes mismos lo que viene ocurriendo en ese punto del centro de la ciudad. Los más perjudicados, obviamente, los ciclistas que transitan, y sobre todo de noche, porque nos dicen que ya ha habido accidentes de tránsito, ha habido personas lesionadas, y todo por estos criminales que se roban esas láminas, sobre todo en la madrugada. Y además, vean las imágenes de cómo una familia se enfrentó a los ladrones de carros en el centro de la ciudad.
Dicen que cuando llegaron los criminales, varios de los ocupantes del carro se les abalanzaron, hubo al parecer disparos de estos ladrones, no hubo personas lesionadas, al final se marcharon, pero miren, esto viene ocurriendo y sigue ocurriendo aquí en la capital del país. Así que en unos minutos el desarrollo, la información y en unos segunditos nomás la historia completa con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y también en Cundinamarca. Y es algo que pasa habitualmente cuando uno deja el viaje para última hora. No aprovecha el plan retorno y termina aguantándose tremendos trancones. Durante minutos vamos con esa historia. Ahora le damos paso a Héctor Rojas porque la Fiscalía aplicó extinción de dominio a 47 bienes de una red criminal que estaba dedicada, Héctor, al tráfico de migrantes. Esto que salía para precisamente el Urabá. Usted tiene más detalles de esa historia. Sí, señor Nicolás, y son miles de personas de diferentes nacionalidades que partían, como usted muy bien lo dice, del Golfo del Urabá hacia países de Centroamérica. Esta red criminal operaba justamente allí en esta región del país y por esta razón la Fiscalía, la Policía, la DIJÍN, todo un gran operativo se desarrolló en las últimas horas para llegar hasta este lugar y aplicar extinción de dominio a 47 bienes. ¿Cuántas personas llegaron a movilizar esta red criminal? Escuchen lo que dice el director de extinción de dominio de la Fiscalía. Las investigaciones dan cuenta del traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China, entre otros. En esta oportunidad afectamos 47 bienes con fines de extinción de dominio, los cuales están evaluados preliminarmente en más de 29.000 millones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito de esta estructura criminal. De entre los bienes a los cuales le aplicaron extinción de dominio se encuentran 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones que eran utilizadas justamente para movilizar a todas esas personas desde el Golfo del Urabá hasta países de Centroamérica. Gracias, Eduardo. 5 de la mañana, 42 minutos. Saludamos en este momento a María Juliana Reyes, quien se encuentra en la estación del Minuto de Dios con una noticia positiva, María Juliana, para mejorar la seguridad en esta estación de Transmilenio. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Una noticia positiva que se da también a raíz de una noticia negativa, que fue el asesinato de Freddy Santiago Guzmán el 15 de abril en esta estación por un intento de robo que ocurrió entonces en ese momento. Miren ustedes, instalaron por parte de Transmilenio y también en asociación con la Corporación Universitaria Minuto de Dios estos botones de alerta en Transmilenio que se comunican directamente con la central. Esto como una ayuda, como una prevención para tener una respuesta inmediata y que estos hechos no sigan ocurriendo. Escuchemos a la gerente de Transmilenio para que nos dé más detalles de esto. La primera acción que tiene este trabajo en equipo es la instalación de este botón de alerta que le permite a los usuarios contactar rápidamente a nuestro centro de control y poder activar todas las ayudas que se requieran dependiendo del evento que esté ocurriendo, ya sea un evento de seguridad ciudadana o un evento de violencias basadas en género. Esto lo seguiremos haciendo en el resto del sistema. Mire, este no es el único botón de alerta que está en esta estación Minuto de Dios ubicada en el noroccidente de la ciudad. Hay 2 más en la estación de allí y en la estación de acá, aquí al finalizar también hay otro botón de alerta. Esto se espera pues que continúe haciéndose en otras estaciones para la seguridad de todos los usuarios de Transmilenio. María Juliana, vamos a esperar cómo termina de funcionar este plan piloto, estos botones de pánico precisamente para la troncal de la 80 en las estaciones de Transmilenio, pero sigamos con el recorrido que tenemos regional, vamos con las historias del ojo de la noche en Barranquilla. Ahí ustedes ven a Andrés Felipe Carrillo, pero Andrés Felipe, hablemos en principio del pronóstico del tiempo que tenemos para el día de hoy. Clima soleado, una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 34 y entiendo que en la ciudad de Barranquilla se siguen recolectando ayudas para las personas que resultaron damnificadas por los 2 sismos en Venezuela. Nicolás, buenos días. Efectivamente, como usted lo menciona, Noticias Caracol estuvo en el centro de acopio que habilitó la alcaldía de Barranquilla para seguir del lado de la gente. Desde muy tempranas horas de la mañana, de la madrugada de hoy, salieron 2 mulas con más de 65 toneladas de ayuda para Venezuela. Productos no perecederos como arroz, aceite, granos, panela, azúcar, productos de aseo personal
colchonetas y otros elementos de primera necesidad fueron algunos de los que salieron en este viaje. Desde la Alcaldía de Barranquilla siguen invitando a la ciudadanía, por supuesto, para que sigan realizando donaciones, para que se acerquen al centro de acopio que está ubicado en el sector de Barranquillita y que, por supuesto, está habilitado las 24 horas del día con un equipo logístico que ha estado atento a todo lo que está pasando en Venezuela. Andrés Felipe, pues son 65 toneladas de ayuda. Recordemos que en todas las ciudades del país hay distintos centros de acopio para aquellas personas que quieran ayudar con alimentos o medicinas. Eso mismo está sucediendo en el departamento de Antioquia, puntualmente en Medellín, donde está Alfonso Cárcamo. Pero Alfonso, antes de hablar de cómo se están recolectando las ayudas para los venezolanos, hablemos sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a tener tiempo nublado, una temperatura mínima de 18 grados, máxima de 29 y pico y placa para vehículos terminados en 4 y 6. Ahora sí hablemos sobre cómo se están recolectando estas ayudas, Alfonso. Nicolás, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Pues aquí en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia en general ha sido masiva esa colaboración para los venezolanos. Sin embargo, colonias de venezolanos aquí en la capital antioqueña han manifestado también al mismo tiempo toda esa dificultad que hay para que todas esas ayudas lleguen de manera oportuna al país vecino. Y por eso hoy están diciendo que más que ayudas en cuanto a ropa, en cuanto a comida no perecedera, por ejemplo, lo que necesitan en estos momentos es dinero para que pueda ser administrado allá de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Por eso aseguran que muchas empresas de envíos pues han quitado todas las condiciones para que esos envíos sean mucho más rápidos. Veamos lo que dicen desde la capital de Antioquia. Hemos procesado más de $2 millones en 5.000 pagos a distintas familias en Venezuela. También queremos felicitar y apoyar a las otras empresas que han hecho lo mismo, empresas como Litio, Retorna, Merú y Western Union, que no solamente han eliminado las comisiones para bajar el costo de envío a Venezuela, sino también han habilitado canales para donar directamente a fundaciones o ONG. Hay que advertir que expertos en desastres aquí en el departamento de Antioquia han asegurado que ahora el principal reto es que estas ayudas y esta masiva ayuda de colombianos hacia venezolanos se mantenga, y aseguran que los próximos meses van a ser los más críticos y allí es donde también debe primar toda esa ayuda. Ayuda importante, Alfonso, porque recordemos que la cifra preliminar es de cerca de 5.000 personas o 5.000 familias que resultaron damnificadas. Vamos a la región pacífica para conocer qué es noticia. Ya se encuentra Valentina Gallego, pero Valentina, hablemos un poco sobre el pronóstico del tiempo que tenemos para hoy. Una temperatura mínima de 22 grados, máxima de 32, pico y placa para vehículos terminados en 3 y 4. Ayer estuvimos en Medellín hablando sobre la pujanza, la amabilidad de su gente. Hoy vamos a estar precisamente también en la sucursal del Valle hablando sobre las noticias positivas del Valle del Cauca. La veo desde la ermita, pero hablemos un poco sobre esa noticia que usted nos estaba comentando mucho más temprano y tiene que ver con los bloqueos que se presentaron en vías del Valle del Cauca. Nicolás, televidentes, buenos días. Sí, señor, la noticia en el Valle del Cauca es ese llamado que hacen las autoridades, específicamente la gobernación, al gobierno nacional, a que le responda por esos compromisos a las comunidades desde la unidad de tierras. Por esto, a raíz de unos bloqueos que se han registrado en los últimos días en 2 puntos, Mediacano y el municipio de Tuluá. Lo que dice la gobernadora del Valle es que ellos no tienen injerencia en estos compromisos y que debe ser el gobierno nacional el que le debe responder cuanto antes a las comunidades. Escuchemos. Ellos tienen una resolución, la cual fue firmada por el director de la ANT, el doctor Harman, y manifiestan que no les han cumplido y que llevan mucho tiempo, tanto en Bogotá como en las oficinas, para que ellos puedan tener sus derechos ya adquiridos y concertados por el gobierno nacional. En las últimas horas, estos bloqueos, lo que dicen las autoridades es que no solamente impidieron el paso vehicular durante varias horas, sino que también afectaron económicamente a la región. Lo que dicen las autoridades es que no se pueden seguir presentando y que el gobierno nacional debe darle respuestas cuanto antes a estas comunidades. Es verdad, de evitar cuanto antes cualquier bloqueo de vía y sobre todo dar respuestas a las comunidades. Vamos a conocer qué es noticia en este momento en el Caribe colombiano, en Barranquilla, donde está Margarita Ariza, porque hay un programa que se llama Caribe Cambia tu Energía. ¿En qué consiste, Margarita?
Hola Nicolás y televidentes, muy buenos días. Les cuento que en el municipio del Uruaco inició la segunda fase del programa Caribe Cambia tu Energía y es una alternativa, una iniciativa que es liderada por FENOGE con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y que está poniendo en ejecución la empresa Aire Intervenida en toda la región Caribe. ¿En qué consiste? En que las familias de los estratos 1, 2 y 3 puedan ahorrar energía a través del cambio de los equipos de refrigeración como neveras, igualmente aires acondicionados que estén en mal estado. ¿Cuáles son los requisitos? Además de pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, que sean personas mayores de edad, que tengan instalaciones en óptimas condiciones y que puedan demostrar que tienen estos electrodomésticos en malas condiciones. Una gran iniciativa que consiste en sustituir elementos refrigerantes de alto consumo en estos hogares, reemplazándolos por unos de consumo responsable. En la ejecución de esta iniciativa ya son más de 400 familias que se han inscrito en esta sustitución. Entregadas ya cerca de 300 unidades en los 3 departamentos. La empresa Aire Intervenida nos cuenta que a la fecha el proyecto ha logrado sustituir 344 equipos de refrigeración en la región Caribe, de los cuales 217 corresponden al mercado de Afinia y 127 al de Aire Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Una iniciativa, Margarita, que sin duda vale la pena, pero vamos a continuar conociendo las noticias del norte del país, del Caribe colombiano. Vamos al departamento de Bolívar, donde está Isaac Rivera. Isaac, hablemos un poco sobre el pronóstico del tiempo antes de las noticias. Tenemos una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 34 y pico y placa para vehículos terminados en 3 y 4. Pero entiendo que hay una queja constante de distintos habitantes porque hay varios cortes de agua y energía. Nicolás, buenos días. Sí, señor, siguen las quejas, persisten las quejas por el servicio de energía, sobre todo en varias poblaciones del sur de Bolívar, en municipios como Simití, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur. Dicen las comunidades, por ejemplo, que han durado hasta 48 horas sin el servicio, por supuesto, provocando molestias e inconformidades. En el caso puntual de Simití, ha dicho el alcalde que ellos han presentado una propuesta de una granja solar, pero esto básicamente sería una solución a largo plazo. Y ellos lo que están pidiendo es una solución inmediata, una solución a corto plazo. Para ponerlos un poquito en contexto, recordemos que en la mayoría de municipios del sur de Bolívar la energía proviene del Magdalena Medio. Afinia le compra la energía a ESA, la electrificadora de Santander, y por eso el llamado que hacen estas comunidades es tanto a ESA, a Afinia y al gobierno nacional. Si Santa Rosa tiene luz, energía 8 horas, Simití no tiene energía 8 horas y viceversa. Igualmente con la zona rural, le tienen que quitar la energía a unas comunidades para colocarle a otras. Triste, acá hay enfermos, discapacitados, hay comercio, hay un hospital de segundo nivel. Y relativamente la energía es una de las herramientas fundamentales. Miren, lo que nos ha dicho Afinia puntualmente son dos cosas muy importantes. La primera es que esa línea de suministro que lleva la energía del Magdalena Medio a municipios como Simití, San Pablo y Santa Rosa del Sur actualmente se encuentra en obras de modernización y por lo tanto se pueden presentar fallas, pero también la empresa Afinia explica que en esa misma línea de suministro se pueden presentar sobrecargas, entre otras cosas por el tema de la ola de calor, y por esas sobrecargas también se puede ver afectado el servicio de energía. 5 de la mañana, 54 minutos. Es momento de conocer cómo amanece el mundo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró ilegal la orden del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía de hijos migrantes nacidos en territorio estadounidense. La restricción buscaba negarle la nacionalidad a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. El dictamen reconoce que los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción, por lo que son ciudadanos desde el nacimiento. Tras una semana de los terremotos que sacudieron a Venezuela, que dejan casi 2.000 muertos y decenas de desaparecidos, rescatistas en el mundo buscan señal de vida entre los escombros. Mientras el gobierno de Venezuela evita hablar de cifras de desaparecidos, la ONU estima que son cerca de 50.000. Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate que siguen escarbando entre el hierro y el concreto, como en La Guaira, donde en este momento trabajan para rescatar a un vigilante en un centro comercial.
Por su parte, la NASA estima que más de 58.800 edificaciones presentan afectaciones tras los sismos. Toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela se están movilizando en los principales centros de acopio del país. Bogotá ha recaudado cerca de 600 toneladas, mientras que otras ciudades también acumulan algunos insumos. El Movistar Arena en el oriente de Bogotá se convirtió por segundo día consecutivo en el centro de acopio más grande del país. Ahorita contamos con más de 600 toneladas recaudadas a lo largo de estos días, el cual le pedimos a todas las personas que tengan, así sea 1 hora, 2 horas al día, que pueda venir a colaborar con nosotros en voluntariado en las diferentes sedes, que se contacten con nosotros por nuestros medios digitales. Particulares y empresas desde la mañana empezaron a acumularse en la entrada norte del Movistar. Nos mueve este momento tan difícil por el que están pasando allá. Y pues nos hemos unido varios amigos. Yo vengo desde Topaga, Boyacá, y quisimos aportar un granito de arena para las personas que están sufriendo el día de hoy allá. La Fundación Juntos Se Puede espera en colaboración con Avianca transportar más ayuda vía aérea. Entre tanto, en Bucaramanga se han recaudado ya más de 70 toneladas de ayudas. En la frontera entre norte de Santander y Venezuela se han movilizado más de 30 toneladas por el puente Atanasio Girardot. En la costa colombiana, la ciudad de Cartagena activó hasta el día viernes 2 grandes centros de acopio: Intégrate, Centro de Atención Ciudadana, y la Oficina de Gestión Social en la Plaza de la Aduana en el casco histórico. En Medellín, la capital antioqueña, se habilitó la institución educativa Héctor Abad Gómez, el Centro Comercial Automotriz PH, entre 17 centros más. Y mientras otras ciudades suman más ayudas, en zona rural de Tumaco el apoyo es espiritual. La comunidad del corregimiento de Llorente elevó oraciones por los hermanos venezolanos que hoy enfrentan los efectos devastadores de la naturaleza. La Cruz Roja de Colombia y el Banco de Alimentos invitan a que consulten sus centros de ayuda para sumar más para este país hermano. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy es 1 de julio del 2026. En medio del proceso de empalme con el gobierno saliente, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento del economista Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda. En minutos les tendremos más detalles, pero también estaremos en Cali y el Valle del Cauca hablando con su gente cálida, alegre y solidaria sobre lo que esperan del próximo gobierno para proyectos como el tren de cercanías y la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias en Colombia y en el mundo, en esta que es su primera emisión. Pero iniciamos con la historia de una pareja que estuvo por más de 17 horas atrapadas entre los escombros y contaron su historia en Noticias Caracol en vivo. Ya tenemos casi 4 horas aquí, bajo los escombros, con mi esposa Diomari. Francisco Soto grabó este video mientras estaba bajo los escombros. Lo hizo porque creyó que serían sus últimos minutos de vida, atrapado en la oscuridad y bajo las ruinas de lo que fue su hogar. El edificio se vino abajo y aún sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir. Junto a él estaba su esposa y entre el polvo, el silencio y el peso de toneladas de escombros se escucha cómo intenta darle fuerzas. Cada réplica hacía temblar los escombros y reavivaba el pánico de morir sepultados. Tenemos que Papi, ya. salir de esto. Si vamos a vivir, ¿sí? Ay, No te me desesperes que contó contigo. Fabi, mi amor, te amo. Hijo, Sebastián, mami, papi. Vamos a vivir, ¿oí? Durante más de 17 horas la pareja permaneció atrapada, sin saber si afuera alguien podía escucharlos. La falta de espacio, la incertidumbre y el miedo a que la estructura terminara colapsando los llevó al límite. Hoy, en medio de una entrevista para Noticias Caracol en vivo, recordaron el infierno que vivieron. El rescate fue rudo y más con las manos, ¿sabes? No tenían las herramientas, fueron ángeles que llegaron allí, de verdad, y arriesgaron sus vidas, ojo. La mujer fue grabada mientras esperaba el rescate. Sus piernas estaban atrapadas bajo el concreto y liberarla tomó más de 4 horas. Si tú ves, el muro tiene espacio. Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. Creo que el haber caído uno al lado del otro
Nos dio mucha fortaleza y mucha esperanza de que podíamos salir de allí. Bajábamos la respiración para no caer en crisis o en desesperación. Y aunque el terremoto les arrebató su hogar, hubo algo que la tragedia no pudo derrumbar: el amor que se tienen. Bueno, estamos juntos, que es lo importante. Sí, bueno, nos quedamos sin nada, pero estamos juntos y vamos a salir adelante, pues yo sé que sí. En la oscuridad, sin saber si volverían a ver la luz del día, se convirtieron en el refugio del otro y se aferraron a la esperanza, porque cuando todo a su alrededor se había venido abajo, lo único que les quedaba era estar juntos. 6 de la mañana, 4 minutos. Le dicen los silos de La Guaira. Es el foco de la tragedia en Venezuela, con decenas y decenas de cuerpos, mientras los familiares sufren el retardo de la entrega. A través de las rejas del puerto de La Guaira se podía ver la dimensión de esta tragedia. Sin embargo, ante la gran cantidad de cuerpos y féretros, se decidió cubrir el enrejado con una lona. Acá llega la gran cantidad de fallecidos. Muchos familiares también arriban a reclamar cuerpos, como esta señora que busca a su nieta, pero además cuenta un secreto a voces. No, mi nieta no la consigue. Mientras la realidad golpea, muchos se aferran a la esperanza, como esta señora que le pidió al grupo de rescatistas de Colombia que continuaran la búsqueda en un edificio en Macuto, en los que se corroboró que no había vida. Ya le mostramos al señor que no hay como... Es el edificio Aguamarina, desde donde habría salido un mensaje de una joven del cual se aferran los familiares. Este supuestamente llegó hoy. Hay 15 personas allá. Los días pasan y la posibilidad de encontrar personas con vida disminuye, lo que aumenta además el drama familiar generalizado. Recordemos que las cifras oficiales hablan de cerca de 2.000 personas que lastimosamente perdieron la vida. Ahora, una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, siguen conociéndose nuevos rescates y con ellos una esperanza que se niega a desaparecer, la vida. Los equipos de socorro intensifican sus esfuerzos para hallar cualquier señal de supervivencia. Así se ve el milagro de la vida. Envuelto en una manta, este pequeño fue sacado tras 6 días bajo una montaña de escombros. Su frágil cuerpo no solo es la huella de los terremotos, también la resiliencia para salir adelante. Rescatistas jordanos monitorearon el estado del niño mediante imágenes térmicas. Y hay quienes dicen que los milagros no existen, pero para Aaron Cantillo, de 21 años, la bondad de Dios le acompañó en todo momento y dio una nueva oportunidad. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. Cada socorrista desafía el cansancio físico y mental para hallar vida donde solo queda polvo. El mínimo sonido alimenta la ilusión de un reencuentro. En otro punto, bomberos ecuatorianos auxiliaron a un niño de 12 años. Sigan saliendo, por favor. Y esta abuelita cuenta que un golpe en la cabeza la dejó 3 días bajo las ruinas, cuando se vino abajo su casa de 4 pisos. Recibo el impacto aquí en la cara y traté de levantarme, pero que va, no pude, no supe más de mí. Ellos me traen a mi agua en una manguerita de esta. Fue el agua más rica del mundo que probé. El apoyo de los perros ha sido crucial en Venezuela. Pero la solidaridad también ha estado de su lado. Como el caso de Giselle, una perrita encontrada en las ruinas de un edificio en La Guaira. Su gesto de agradecimiento habla por sí solo. La tierra dejó profundas heridas difíciles de sanar, pero mientras exista una posibilidad de vida, por pequeña que sea, la búsqueda no va a detenerse. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella presentó el segundo nombramiento dentro del gabinete que iniciará labores a partir del próximo 7 de agosto. Se trata de Miguel Gómez Martínez, quien será ministro de Hacienda. Juan Carlos Mateos, ¿quién es este hombre? ¿Cuál ha sido su recorrido político? Usted tiene más detalles. Así es, Nicolás, buenos días para usted y los estimados televidentes. Miguel Gómez Martínez, quien tendrá a su cargo el destino de la economía en Colombia a partir del próximo 7 de agosto. Es un hombre que, según los analistas,
conjuga con su experiencia en la administración pública y los sectores gremial y financiero elementos necesarios para enfrentar los retos actuales del país. A su cargo estará el manejo de las finanzas públicas, la política fiscal, el tema tributario y un tema que ha sido motivo de gran controversia, la deuda del Estado. Su nombramiento se hizo efectivo a través de las redes del presidente electo Abelardo de la Espriella. El que nunca se achica ante los grandes retos, el que nunca ha dejado de defender el dinero que es de los colombianos trabajadores, el que nunca ha dejado de creer que si recuperamos la confianza, haremos el milagro. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda en la Patria Milagro. El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien es hermano del senador Enrique Gómez Martínez, quien llegará al Congreso el próximo 20 de julio, hombre muy cercano al mandatario electo de los colombianos, estará con nosotros en esta emisión de Noticias Caracol para contarnos las bases y la estrategia económica que pondrá en marcha desde la cartera de Hacienda. Un dato adicional y muy importante dentro de este manejo económico es que mañana jueves a las 10 de la mañana se llevará a cabo la primera reunión de coordinadores de empalme entre Germán Ávila, ministro de Hacienda del gobierno Petro, y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño. Juan Carlos, pues ya estamos conociendo los nombres del gabinete. Recordemos que Abelardo de la Espriella ya informó que el ministro del Interior será Rodrigo Lara Restrepo. Ahora, en otras noticias, Antioquia cumplió este martes un nuevo hito en materia de infraestructura. Finalizó la excavación de los dos frentes del túnel del Toyo y con ello el primer paso a la construcción de la megaobra. El proyecto comprende más de 38 kilómetros de corredor, convirtiéndose en la obra vial más grande del continente. Para los antioqueños, ahora está más cerca el sueño de visitar el mar. Después de meses de obra, los frentes de excavación del túnel del Toyo por fin se encontraron. La montaña se dejó atravesar y la vía hacia el Urabá se convertirá en una sola. El túnel del Toyo son casi 38 kilómetros de corredor, 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vía a cielo abierto. Su corazón es el túnel Guillermo Gaviria Echeverry de 9,73 kilómetros que lo van a convertir en el más largo de América Latina. Cuando opere, que sería en un año aproximadamente, el viaje entre Medellín y el Urabá pasará de 8 a 4 horas. Esto es desarrollo para Antioquia y para el país. De Medellín a Urabá vamos a quedar en 4 horas. 4 horas ya tenemos puerto en Urabá. Estratégicamente para Medellín es fundamental. Bajar la presión también sobre Medellín a los territorios, generar polos de desarrollo, es una responsabilidad nuestra. Y yo sí estoy convencido que nos tenemos que juntar entre todos a sacar a Colombia adelante, a las regiones. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que Medellín y Antioquia han reunido, el retraso del gobierno nacional con su parte en este proyecto, que solo era la instalación de los equipos electromecánicos, impedirá que el túnel entre en funcionamiento al terminar este año como se tenía previsto. El contratista del Invías de Petro y el Ministerio de Transportes, Calma, nos ferrocarrileó durante casi 10 meses para comenzar a poner los equipos electromecánicos. Apenas comenzaron el lunes pasado, es decir, de ayer hizo 8 días. Pero hubiesen podido comenzar desde noviembre, diciembre del año anterior. Y no quisieron hacerlo por puro cálculo político y por fastidiar a Antioquia. ¿Qué es lo triste de eso? Que desde el momento en que arranquen en la instalación se demoran 10, 12 meses para culminar la tarea. El tramo 1 del túnel del Toyo ya está al 100% y el tramo 2, que era una inversión del gobierno nacional y fue asumido por la gobernación de Antioquia, avanza en un 80%. 6 de la mañana, 13 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo que tenemos gracias a la cortesía del Canal Clima. En Bogotá vamos a tener algunas lloviznas y una temperatura máxima de 14 grados. ¿Qué es lo que va a pasar en Popayán y Manizales? Vamos a tener pronóstico de tiempo nublado. En Bucaramanga vamos a tener también algunas lloviznas y una temperatura máxima de 30 grados. Y en Cartagena también hay que sacar el paraguas porque hay tiempo nublado y una temperatura máxima de 34. Ahora, ¿cómo estará el tema por distintas regiones del país? En el Caribe y en la región de la Orinoquía vamos a tener algunas
lloviznas. En la región andina, en el centro del país, vamos a tener tiempo nublado, mientras que en el suroccidente y en el sur del país, es decir, en el Pacífico y en la Amazonía, el pronóstico es de lluvias. 6 de la mañana, 23 minutos. Continuamos con más Noticias Caracol del día, ahora desde el sofá de esta primera misión. Hoy hay que decirlo, hoy sí estuve muy bien acompañado. Ayer estaba solito y estoy con Ana Milena. No, pero es que por eso yo lo vi solo y me vine a hacerle compañía. Por favor, no se puede quedar así. No se puede quedar así. Hoy vamos a tener muchas noticias, sobre todo económicas, ¿no? Sí, económicas porque el presidente electo ha designado ministro de Hacienda. Recuerde que esta es una de las carteras más importantes. Nicolás, muchos temas. Vamos a conversar con él. Recuerde que hay unas deudas importantes con el tema de la salud. Hay unos anuncios o unos compromisos con el tema de la energía que ya ha hecho el presidente electo, que no sabemos bien cómo se va a manejar y se va a pagar esa deuda. Bueno, entre tantos temas que hay por conversar con él. Sí, pero también vamos a estar en vivo desde su tierrita, ¿no? Hablando de la entereza de nuestra gente del Valle del Cauca, su alegría, gente emprendedora, muy querida, amable, mejor dicho. Tenemos un paquete robusto para esta misión. Una región cargada de oportunidades, pero también de muchos retos, Nicolás. Eso va a ser en instantes, pero a esta hora, a las 6 de la mañana, 24 minutos, vamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, que nos cuenta qué fue lo que pasó mientras todos dormíamos. Mire cómo he aprendido, Eduard. A mí me agarran unos nervios, Ana Milena. A mí también. Ana Milena, muy buenos días, bienvenida, Nicolás, a todos los televidentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablemos del trancón de la autopista sur. Muchas personas dicen, eso es normal. Pero mire, cada vez me escriben más y me dicen, usted dijo que 11 kilómetros, ayer me tocó 15 kilómetros hasta el peaje de Chusacá. De verdad, qué cantidad de vehículos. Muchos dijeron, no regresemos el lunes, sino el martes, y se encontraron con la sorpresa de las obras de Transmilenio en Soacha, de que no había policía de carreteras en ninguna parte. Y vean ustedes mismos todo lo que ocurrió en la autopista sur y allá, después del peaje de Chusacá. Trancones, trancones y más trancones hasta esta madrugada. Centenares de viajeros del puente festivo decidieron regresar a Bogotá el martes, pero se llevaron una no muy grata sorpresa. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Ortega, Tolima. ¿Y cuánto se gastaron hasta acá, hasta Soacha? Prácticamente 10 horas. ¿10 horas? 10 horas, mucho trancón. Desde la Vaca Querría hasta hoy 5 horas. ¿5 horas? Vamos 5 horas. 6 horas y 2 horas allá parado. Llevamos 18 horas de Pitalito acá. Largo, ¿cuánto normalmente es? Son 10, 11 horas. Escuchen bien, hasta 11 kilómetros de trancón, aumentando hasta el doble de sus horas de viaje. Los pico y placa vinieron todo el mundo, no hay tránsito, no hay movilidad, no hay nada. ¿Desde dónde vienen ustedes? Uy, nosotros venimos desde Girardot. ¿Y desde allá cuánto se gastaron? Uy, llevamos como para 6 horas. Como nadie lo esperaba, la policía de carreteras no estaba en ningún punto de Cundinamarca ni en Bogotá. No hay tránsito por ningún lado. Llevamos 5 horas del peaje acá. ¿Policía de tránsito usted? Nada, un carajo, nada. Y siguen cobrando el peaje. 8 peajes más o menos. Venga, ¿por qué hay tanta policía de tránsito? Nada, no hay ni policía, no hay nada. Mucho trancón ahí en el peaje. Le doy una mala noticia, de aquí para allá, obras y ahí harto trancón. Don Eduardo, muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén, que esté bien. Sumado a la reducción a un carril en el sector de Alfagres en Soacha por las obras de Transmilenio, y lo peor es que en ninguna de ellas había personas trabajando. Increíble, pero todo por la reducción de Alfagres. Nos tiene, imagínense, 4 horas del peaje acá de menos de 2 kilómetros. Increíble. Le falta. ¿Quiere que le dé una mala noticia? Hay trancón por obras de aquí para allá. Ay, Dios mío. Dios los bendiga, que le vaya bien. Eduardo, que esté muy bien, chao. Los conductores no podían creer que su regreso a casa iba a estar tan complicado. Póngame cuidado, que venimos desde la Vaca Querría con el trancón a las 5:20. Mire las horas que son. Las 12. Mire cuánto tiempo llevamos. Desde la Vaca Querría está el trancón. El trancón continúa en la entrada a Soacha, con menos intensidad, pero aún hay muchos vehículos represados por culpa de las obras de Transmilenio. Y ni hablar cuando se presentan los choques simples, se detiene el tráfico totalmente, así que definitivamente las autoridades de Cundinamarca, de Soacha, hay que hacer algo con el retorno de todos los viajeros y sobre todo después de los puentes festivos. Mañana más información y más noticias con los hechos más importantes que ocurran en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz día para todos ustedes. Muy bien, pues en Noticias Caracol estamos, Nicolás, de recorrido por las regiones. Ayer fue Antioquia y hoy nuestra mirada
está puesta en el Valle del Cauca, una región que sin duda es motor de desarrollo, de emprendimiento, de cultura, de deporte. Tiene un montón de cosas buenas esa región. Sí, usted que la conoce muy bien, incluso le tengo un dato. Sí. Este mes Cali cumple años. Ah, sí, señor, pero claro, estamos de fiesta. Bueno, allá siempre estamos de fiesta. No, usted es cierto, todo el año, los 365 días, pero también es una región que enfrenta grandes retos en materia de seguridad, movilidad, salud e infraestructura. Y de eso y mucho más vamos a estar hablando a lo largo de esta emisión en el recorrido que vamos a hacer en Cali y el Valle del Cauca. Stephanie Perlaza, usted está jugando de local hoy. Muy buenos días. Como corresponde, Nico, Ana Mile, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos a esta hora, 6 de la mañana, 28 minutos. Sí, señor Nicolás, el 25 de julio cumpleaños la Gran Santiago de Cali. Hoy los estoy saludando a esta hora desde el norte de la capital vallecaucana, en la conocida antigua estación del ferrocarril. Y es que miren ustedes, aquí en el norte de la capital vallecaucana justamente está esta réplica que están viendo ustedes en pantalla y es la primera locomotora que llegó al Valle del Cauca, la locomotora Stephenson. Esto llegó aquí al Valle en 1879, convirtiéndose así en un punto icónico, un punto determinante para la capital del Valle. ¿Por qué estamos aquí? Pues mire, aquí también tiene un punto de partida, un punto de quiebre la historia de la capital vallecaucana, porque en esta estación, el 7 de agosto de 1956, se llevó a cabo esa explosión, esa gran explosión que dejó miles de víctimas en la capital vallecaucana y que por supuesto le dio origen a lo que hoy conocemos como la Gran Feria de Cali. Pues es un punto de quiebre, un punto de partida en la historia de la capital vallecaucana, pero que hoy nos trae aquí para precisamente estar del lado de la gente. Primero las regiones, aquí en Noticias Caracol, y justamente vamos a hablar del panorama, de lo que está pasando aquí en el Valle del Cauca, no solamente en materia de movilidad, porque vamos a hablar del tren de cercanías, sino también para hablar del tema de salud, y es que es muy crítico el panorama. Miren ustedes lo que está pasando en el Valle del Cauca. Adultos mayores han tenido que esperar hasta un año para ser remitidos. Este es el panorama de salud en el departamento. Un estudio que adelanta la Gobernación del Valle junto a un doctorado de la Universidad de Oxford identificó que hasta el mes de mayo hubo un aumento del 6,1% en la tasa de mortalidad de las personas mayores de 70 años, asociadas al deterioro en el sistema de salud. Las autoridades también investigarán los casos de pacientes que llegan a urgencias en estado de máxima gravedad tras no recibir atención oportuna. Ya tenemos barreras de acceso en la atención ambulatoria. No se pueden estar atendiendo todos los pacientes y tenemos citas que están a 3, a 6, a 1 año, citas de especialista. Detrás de esas cifras hay historias de pacientes que enfrentan a diario demoras en la entrega de medicamentos y en la atención médica. Don Jorge Eliezer denuncia que hace más de 3 meses no recibe sus pastillas por parte de su EPS. Con la salud pues mal, porque pues yo soy adulto mayor. Estoy afiliado en Saná, pero no, es muy mala la atención, no los medicamentos. La crisis también tiene en jaque a la red hospitalaria del departamento y a esto se suma el cierre de cerca de 2.000 servicios de salud y la pérdida de 2.400 empleos en el sector. La red pública y privada del Valle del Cauca enfrenta una cartera cercana a los 7 billones de pesos de las EPS intervenidas por el gobierno nacional. 6 de la mañana, 31 minutos. Pues seguimos hablando de este panorama en Cali y en el Valle del Cauca. Pues les comentaba previamente que estamos aquí en la antigua estación del ferrocarril, porque uno de los proyectos más emblemáticos de esta región pues es el tren de cercanías, un proyecto que busca conectar a Cali con su área metropolitana. Hablamos de Jamundí, Yumbo, Palmira, entre otros municipios cercanos. Pues, ¿qué saben los caleños acerca de este gran proyecto de conectividad desde la región? Esto nos dijeron. ¿Qué ha escuchado acerca del tren de cercanías? No, que es algo muy importante para la ciudad, en beneficio de todos los ciudadanos. Absolutamente todo está quieto. No hay ninguna manifestación ni nada, todo quedó como dice el dicho, en veremos. ¿Usted sabe qué es el tren de cercanías? Sé propiamente no, pero sí he oído nombrar que están en ese proyecto. Me parece formidable. ¿Lo considera importante para Cali y la región? Supremamente. Es que estaban demorados. Ya sabemos por qué, pero de todas maneras, bienvenido.
Ese gran proyecto de conectividad, el tren de cercanías, pues precisamente se encuentra en este momento frenado. Y para hablar de la situación actual de ese proyecto nos conectamos a esta hora con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días, bienvenida a Noticias Caracol y empecemos hablando, gobernadora, por cómo se encuentra actualmente el proyecto de tren de cercanías. Muy buenos días, Stephanie, a usted, a todos los televidentes. Bueno, el tren de cercanías, como ya lo hemos venido explicando muchísimo, es un sueño que hemos tenido todos los vallecaucanos, un sueño que se vio truncado pues de pronto por los cálculos políticos que se generaron desde el presidente de la República hasta los congresistas, muchos congresistas del Valle del Cauca que no quisieron que se pudiera dar ese tren de cercanías. El Valle del Cauca, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Jamundí, ya tenemos nuestro convenio, tenemos vigencias futuras. Tenemos todo listo, lo venimos trabajando hace 9, 10 años con el sector privado, con la comunidad, dando las explicaciones que tenemos que dar para saber que vamos a tener un tren de cercanías de la primera fase desde Jamundí hasta Cali, que se puede convertir en la primera línea del metro de Cali porque va a tener 21 estaciones en Cali, porque va a llegar hasta la terminal de pasajeros en donde está usted. Y pues por supuesto se vio truncado porque no nos dieron la cofinanciación desde el gobierno nacional. Estamos esperando con mucha confianza en el señor presidente de la Espriella, que ha hablado de los empalmes regionales, que ha hablado de hacer esa articulación institucional que no hemos tenido en estos 2 años y medio con el presidente, y nos parece fundamental porque así de esa manera se va a poder conocer de cerca cuál es la problemática, cómo nos podemos articular, cómo puede el gobierno nacional con los gobiernos departamentales, con las alcaldías, lograr cofinanciar proyectos y beneficiar a la comunidad, porque lo que nosotros queremos es beneficiar a la comunidad. Este tren de cercanías iba a generar 14.000, 15.000 empleos. Podíamos haberle dado 5.000 empleos a Jamundí con la problemática que tiene Jamundí de violencia, problemas con su comunidad, falta de empleo. Hubiera sido muy importante, pero bueno, ahorita tenemos la confianza de que con el presidente de la Espriella, que ha venido, se ha comprometido o ha hablado de que quiere hacer el tren de cercanías, pues estamos muy confiados de que vamos a poder tener hacer realidad ese sueño que hemos tenido los vallecaucanos desde hace mucho tiempo. Sí, señora gobernadora, ¿qué tan determinante es el apoyo del gobierno nacional para sacar adelante el tren de cercanías y precisamente también hablar, gobernadora, de esas solicitudes de ustedes, los mandatarios locales, de cara al nuevo gobierno nacional? Pues claro, básicamente es el 70% de la cofinanciación. Nosotros ponemos más o menos 4 billones, 3.8 billones de pesos la región, que hace un esfuerzo para ello, pero la cofinanciación más importante es la del gobierno nacional, el 70%. Y como le digo, estamos muy confiados de que se va a lograr. Pues el Valle del Cauca atraviesa con problemas en varios temas. El primero es la seguridad. Todos sabemos de la problemática que tenemos por los atentados terroristas, por las bandas criminales que tenemos en el valle, por la problemática del sur de la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, porque esa seguridad nuestra tiene que ser regional, no es una seguridad que solamente sea para el valle o para el Cauca, sino para todo el Pacífico. Y pues por supuesto eso nos ha generado los actos terroristas. Allí, por ejemplo, la seguridad es muy importante. Creemos que debe haber una estrategia de seguridad muy clara en donde haya la aspersión, donde haya sustitución de cultivos, que se termine con la minería ilegal, que logremos desarticular esas disidencias de las FARC que tanto nos están afectando y pues por supuesto la seguridad ciudadana. Esa es la primera cosa que le pedimos al señor presidente. Lógicamente la seguridad no es la fuerza pública solamente, la inversión social, las oportunidades para jóvenes también la hemos venido pidiendo, hemos venido haciendo proyectos de oportunidades para jóvenes, pero es fundamental la institucionalidad en el territorio, en el lugar donde se está generando toda esta problemática de seguridad. La segunda cosa fundamental es todo lo que tiene que ver con la salud. Usted lo estaba diciendo, Stephanie. La salud en el Valle del Cauca está muy deteriorada
primero vemos a las mujeres que no le dan los medicamentos para sus hijos, los niños con enfermedades huérfanas, los pacientes con cáncer que no son atendidos, que no les dan los medicamentos, que se les genera la metástasis porque pues realmente no se le dan los medicamentos. Y eso pues nos tiene asfixiados también por la falta de pago a los hospitales públicos y a las clínicas privadas. Eso nos ha tenido en una emergencia sanitaria. Incluso declaramos la emergencia sanitaria, pusimos una acción de cumplimiento esta misma semana para que les paguen a los hospitales y así poder dar el servicio que se merece la gente, porque eso es lo que nosotros estamos buscando, el servicio que merece la gente. También ha sido un deterioro grave en la salud en el departamento del Valle del Cauca. Y por supuesto, los proyectos muy importantes como, por ejemplo, Buenaventura es un municipio en donde hemos hecho todos los esfuerzos, pero lógicamente necesitamos el apoyo del gobierno nacional. El acueducto de Buenaventura, 8 días sin agua en la ciudad de Buenaventura. ¿Por qué? Por un tubo, porque no se ha podido hacer el acueducto. Nosotros, la Gobernación del Valle, hemos venido trabajando con el gobierno nacional en algunos momentos. Nosotros ofrecimos que podíamos cofinanciar 100.000 millones de pesos, que ellos también nos apoyaran. Hay un documento COMPES, estamos esperando que el gobierno nacional que llega pues pueda apoyar este proyecto que es muy importante para los bonaerenses, para la salud, para la vida de los bonaerenses. Por supuesto, las obras grandes como los macroproyectos como la profundización del canal de Buenaventura para la competitividad del valle, para la competitividad del país. El aeropuerto está en un deterioro francamente visible, donde todo el mundo que va al aeropuerto sabe que no está funcionando como funcionaba anteriormente. Y nosotros necesitamos que se saque la licitación para darla en concesión. ¿Por qué es tan importante? Porque van a haber unas inversiones grandes y no solamente las inversiones van a ser para el aeropuerto de Cali, sino también para el aeropuerto de Buenaventura, para los aeropuertos del Pacífico colombiano. Con esa concesión vamos a poder llevar también conectividad aérea al Pacífico colombiano, que a veces tiene tantas dificultades con pacientes enfermos que no pueden transportar hasta Cali para que los puedan atender. Entonces también es muy importante ese proyecto para el Valle del Cauca. O sea, los proyectos que son los grandes, los macroproyectos, pero fundamentalmente trabajar mucho en la seguridad, la salud, el poder lograr oportunidades, como les decía, para jóvenes, el tener la posibilidad nosotros de tener un sector en Bogotá en la cual podemos hablar, con la cual podemos dialogar y podemos trabajar conjuntamente para lograr proyectos importantes para que la comunidad tenga mejores condiciones de vida. Eso es lo que nosotros queremos. Ese tren de cercanía no es para Alejandro Eder ni para Dilian, Francisca Toro. Ese tren de cercanía es para la comunidad, es para la gente, es para los caleños, para los jamundeños, para las personas que necesitan una movilidad más rápida, que tengan mejor calidad de vida por el transporte, que se van a gastar menos tiempo. Además, porque es una movilidad sostenible, una movilidad limpia. O sea, esos proyectos que son tan importantes, nosotros esperamos el Valle Milagro ahora con el señor presidente electo. Sí, señora. Tren de cercanías, seguridad y salud para los vallecaucanos son las necesidades que reporta a esta hora la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gracias por estar con nosotros en Noticias de Caracol, gobernadora. Muchas gracias, Estefanía. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. Ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella reveló el segundo nombre de su gabinete. El economista Miguel Gómez Martínez, con amplia experiencia en el sector público, la academia y el sector empresarial, será el próximo ministro de Hacienda. Lo saludamos hasta ahora, ministro. Bienvenido a Noticias Caracol. Y tenemos varios temas para conversar. Quisiera comenzar por déficit fiscal. Lo vamos a hacer en detalle, pero a manera de panorama. ¿Cuál va a ser esa decisión más difícil? ¿Gastar menos, buscar más ingresos o aplazar las promesas del gobierno? Bienvenido. Gracias, muy amables. Un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. A ver, el tema del déficit fiscal es sin lugar a dudas la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo, las cifras que está avanzando el gobierno no parecen ser las cifras reales. Estamos hablando de un déficit mucho más alto.
de alrededor de 7,5% del PIB, y creo que esa sí es la causa mayor del desequilibrio de nuestra economía. Le voy a dar un dato para que vea la magnitud del problema. Entre enero y abril de este año, el gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, 40 billones, y recibió ingresos mucho más bajos por 28 billones de pesos. Ese hueco acumulado mes tras mes, naturalmente genera una situación que requiere una disminución del gasto. Lo primero que hay que hacer, el gobierno tiene que dar el ejemplo, es disminuir el gasto. Sí, ministro, usted pues está señalando que el gobierno está gastando más de lo que está recibiendo por impuestos, incluso por inversión. En ese sentido, digamos, ¿cuál es el plan en el corto plazo para reducir ese déficit fiscal que, según las cifras de algunos analistas económicos, es del 6% del Producto Interno Bruto? Sí, nosotros creemos que realmente el desequilibrio es más alto, porque hay una cantidad de cuentas que no han sido incluidas dentro de las cifras del Ministerio de Hacienda. Eso nos obliga, primero que todo, a disminuir el tamaño del gasto público. Esto voy a utilizar una imagen un poco aburrida, pero es como hacer dieta. El Estado tiene que disminuir su tamaño. Y esto se hace, naturalmente, revisando el presupuesto que está siendo ejecutado este año, el del 2026, pero sobre todo enviando señales al mercado para el presupuesto del año 2027, que tiene que ser también un presupuesto supremamente austero. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Un hueco de estas proporciones, que es más o menos alrededor de 70 billones de pesos, un hueco de ese tamaño no se puede borrar fácilmente, y vamos a necesitar entonces no solo mucha constancia, sino adicionalmente mucha comprensión de la gente, porque si no hacemos esto, iríamos a la quiebra. Esto uno lo puede trasladar a una familia que está gastando 40 y está recibiendo 28, pues es una familia que la única alternativa que tiene es endeudarse, y por eso el gobierno ha salido a endeudarse a tasas muy altas, tasas históricamente altas, porque no tiene los recursos suficientes para subir sus gastos. Entonces, aquí sí toca hacer dieta, que es una cosa muy aburrida, es una cosa que no es agradable, pero que si no se hace, pues pone en peligro la vida del Estado. Doctor Gómez, dentro de esa dieta que usted plantea a nivel económico, ¿qué se va a eliminar? No, sobre eliminaciones de entidades, sobre recortes en programas, todavía sobre eso no tenemos toda la claridad. Estamos trabajando día y noche en identificar cuáles son las opciones. Queremos naturalmente que sea la opción que genere menor impacto sobre los sectores sociales. Queremos hacerlo de la mejor manera posible porque somos conscientes de que este cambio en el manejo de la economía pues implica que todos tenemos que asumir una parte del ajuste. Estamos trabajando en eso, yo no me quiero anticipar, tengo que ser responsable en lo que voy a decir y creo que lo primero es mandarle a los colombianos la idea de que la austeridad nos va a permitir recuperar la confianza. La economía no está creciendo, la economía está creciendo a un ritmo muy bajo. Con ese crecimiento es imposible salir de la situación actual. Si tenemos confianza, la gente vuelve a invertir, tenemos más crecimiento, tenemos más recaudo y por lo tanto el ajuste será menos doloroso. Sí, profesor Gómez, pero digamos, usted habla de que hay que amarrar el cinturón y reducir el gasto público. ¿El gasto público implica ir más allá que simplemente eliminar algunos ministerios o algunos cargos burocráticos? Sí, claro, requiere sobre todo un manejo muy cuidadoso del presupuesto que hoy se está ejecutando. O sea, ahí es donde tiene que hacerse el primer esfuerzo. ¿Qué parte de los programas que están en este presupuesto no se van a ejecutar o no va a ser posible cumplirlos durante la vigencia presupuestal? Y, por ejemplo, ahí se pueden hacer unos recortes que son importantes. Pero también tenemos del otro lado la presión inmensa de las necesidades de gasto que tiene el gobierno. Miren, este gobierno va a heredar la posibilidad de un apagón eléctrico. Sin electricidad no hay economía.
Entonces, ¿por qué tenemos este problema? Bueno, hay un fenómeno meteorológico, que es el fenómeno del Niño, pero adicionalmente es porque durante estos 4 años se han postergado una gran cantidad de inversiones en el tema de energía y no tenemos hoy la capacidad de generar suficiente energía en caso de que el verano afecte nuestras represas. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande en el tema energético y heredamos otra bomba de tiempo impresionante, que es el problema de la salud, un déficit gigantesco. Tampoco podemos dejar a los colombianos sin salud. Entonces, fíjense ustedes la dificultad del balance que tenemos que manejar. Recortar por un lado, pero proteger unas prioridades nacionales que son necesarias y frente a las cuales lo único que puede hacer el Estado es poner el hombro y apoyar en el corto plazo. Sí, señor Gómez, justamente le iba a preguntar por eso, porque tal vez los temas a priorizar son esos, el tema de la energía, de la salud. El presidente electo ha dicho que va a pagar las deudas con las generadoras. Entonces, me queda una duda, ¿esa plata va a salir únicamente de ese recorte? Porque además en este momento se está pagando más en deuda que lo que se está invirtiendo. O sea, todavía no estamos hablando ni siquiera de nuevas inversiones. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Nosotros le voy a poner las cosas en números. Entre enero y abril, el gobierno pagó 31 billones de pesos en intereses. Entonces, obviamente, cuando usted tiene una deuda tan grande y tan pesada, pues se le va el dinero, el poco dinero que recauda, se le va a atender las obligaciones que tiene contraídas anteriormente. En eso, el Estado se parece mucho a una persona que utiliza de manera irresponsable su tarjeta de crédito. Cada mes, pues el pago de la cuota le resulta más pesado, los intereses le suben porque se le va acumulando el saldo. Todos esos elementos se producen exactamente igual en el presupuesto general de la Nación, solo que en unas cifras que son naturalmente colosales. Entonces, sí, primero vamos a dar el mensaje de la austeridad, vamos a recuperar la confianza, porque la gente ha perdido la confianza en la estabilidad macroeconómica del país, y yo creo que ese es un punto también muy importante. El gobierno manda unos mensajes clarísimos. Primero, que va a respetar la autonomía del Banco de la República. Segundo, que nuestro objetivo es regresar gradualmente a la regla fiscal, a tener disciplina en nuestras cuentas, a saber cómo estamos gastando el dinero, cuáles son las posibilidades de endeudamiento que tenemos y cómo logramos que el gasto público sea muchísimo más eficiente y no se vaya en burocracia. Eso es lo prioritario. Cuando uno manda ese mensaje, la gente dice, bueno, están cambiando de rumbo, ya no van a la misma. A propósito del Banco de la República y las medidas que ha tomado, usted habla de la autonomía. En las últimas horas subió a 12 puntos la tasa de interés, subió en 0.75. ¿Cuál es la relación que va a existir con el Banco de la República y sirve esta medida de cara a ese planteamiento, a esa estrategia que usted quiere formular? Sí, mire, la inflación es otra de las herencias que recibimos. La inflación en Colombia no solo no está bajando, sino está subiendo. La relación con el Banco de la República tiene que ser institucional. El Banco de la República y el Gobierno Nacional tienen unas relaciones definidas por la Constitución que no se pueden desconocer. El banco es autónomo y su función principal es proteger el valor adquisitivo del dinero. Nosotros naturalmente somos conscientes de que aumentar la tasa de interés es malo para la economía, genera impactos no solo sobre las deudas, sino sobre muchos sectores económicos que necesitan utilizar el crédito. Pero es que la inflación es el peor de los males. La inflación sí es un cáncer que corroe el sistema económico. Y en lugar de estar bajando la inflación como ha venido bajando en la mayoría de los países del mundo, en Colombia la inflación ha venido subiendo porque hay una explosión de gasto, no solo privado, sino sobre todo del gasto público. Nos hemos dedicado a gastar y eso naturalmente presiona los precios al alza y todas las amas de casa lo ven. Cuando van al mercado pues se dan cuenta que los precios han subido y que cada vez el dinero les alcanza menos y por eso pues tenemos que cambiar el rumbo de la inflación, porque con inflación todo en economía es mucho más difícil.
Sí, y lo que ha dicho recientemente el Banco de la República es que las estimaciones para el 2028 es que esta inflación esté en el orden de 3 puntos. Pero entonces, ministro, empecemos a hablar un poco sobre la caja. ¿De dónde va a salir la plata, por ejemplo, para tener unas finanzas mucho más estables? ¿Cuál es el plan de una nueva reforma tributaria? Ustedes han hablado de bajar impuestos a las personas, incluso a las empresas. Entonces, ¿de dónde ustedes esperan sacar la plata precisamente para mejorar el estado financiero del país? Es cierto, la reforma tributaria tiene que ser una reforma tributaria que estimule el crecimiento de la economía, no una reforma tributaria para gastar más. Entonces, por un lado, gastamos menos, eso va a generar menor presión sobre la deuda. Y adicionalmente, necesitamos una reforma tributaria que haga que los empresarios vuelvan a invertir. El nivel de inversión que tiene hoy la economía colombiana es uno de los más bajos de su historia, alrededor del 16% del PIB. Hace unos años teníamos 23, 24. Cuando un país no invierte, quiere decir que no confía en el futuro. Cuando un empresario no compra más maquinaria, es porque no cree que le vaya a ir bien y que vaya a necesitar producir más. Por lo tanto, no genera más empleo. Entonces, la inversión es finalmente la riqueza del mañana. Cuando usted no invierte hoy, pues no va a tener riqueza mañana. Entonces, por eso necesitamos racionalizar la presión fiscal. En Colombia la presión fiscal está muy concentrada en las empresas y está poco concentrada en las personas naturales. Esa es una de las características de nuestro sistema tributario. Y por eso hay que intentar tener un balance mejor en la distribución de los tributos. Con más impuestos, con impuestos más altos, no solo no se resuelve el problema económico, sino que se agrava. Porque si usted sigue imponiéndole tributos a las empresas, pues las empresas no van a crecer y por lo tanto la situación económica no va a mejorar y por lo tanto el recaudo no va a mejorar. Es que el recaudo depende del crecimiento. Mientras más crece la economía, más plata le entra al gobierno. Pero entonces, ministro, para ser precisos, ¿a quiénes impactaría esa reforma tributaria? No, sobre eso estamos todavía trabajando. Sería muy irresponsable de mi parte comprometerme con respuestas. Yo quiero mandar el mensaje de que este gobierno es un gobierno serio, que habla con la verdad, que dice que tenemos problemas muy serios y adicionalmente que quiere restablecer la confianza. Uno tiene que confiar en el gobierno y por lo tanto yo sí no me voy a aventurar a decir cosas que estamos trabajando muy intensamente durante estas semanas y que hemos venido, de hecho, estudiando ya desde hace varios meses. Señor ministro, pero en todo caso, cuando usted habla de reforma tributaria, habla de platica. ¿Cuánto aspira, por lo menos el gobierno, a recaudar, a tener en su caja para poder enfrentar y hacer lo que ha propuesto? Eso por un lado. Y segundo, Ecopetrol, ¿qué va a pasar? En otro momento, pues, es la joya de la corona. Que me parece muy importante. Sí, señor. Mire, la segunda parte, el tema de Ecopetrol, pues es aterrador. O sea, es un ejemplo de destrucción de valor. Ecopetrol era una empresa que vendía hace 4 años 160 billones de pesos y hoy en día vende 120 billones de pesos. Era una empresa que tenía unas utilidades muy robustas por encima de los 30 billones de pesos y hoy en día estamos en 9 billones de pesos. Es un caso de lo que se llama en teoría empresarial destrucción de valor. Usted coge un activo, lo debilita de tal suerte que ya no logra generar utilidades. A eso súmele todos los escándalos que han venido afectando la imagen internacional de Ecopetrol. Yo quiero dejar esto claro. Es que Ecopetrol es una empresa de la nación, pero también es una empresa de los miles de accionistas que tiene, que son personas, son colombianos. Entonces, cuando se toman malas decisiones gerenciales, se afecta los recursos y el valor del patrimonio de los colombianos que han invertido en Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa más grande del país. Es un activo estratégico gigantesco. Y nuestras reservas petroleras están absolutamente estancadas porque no estamos explorando suficiente, porque no tenemos suficientes taladros en acción. Entonces nuestras reservas energéticas, las de petróleo, están completamente estabilizadas. Tenemos más o menos como para 7 años de consumo. Lo mismo nos está pasando con el gas. En el gas las reservas cayeron un 17% el año pasado, el porcentaje más grande
de nuestra historia. Estamos importando el 30% del gas en un momento en el cual el fenómeno del Niño va a generar una inmensa presión sobre el sistema eléctrico. Sí. Pues fíjense la gravedad cuando no se toman las decisiones a tiempo, cuando se gobierna sobre la ideología y no sobre las cifras, pues se producen estas consecuencias que el gobierno va a tener que enfrentar y que estamos dispuestos naturalmente a hacerlo. Nosotros tenemos hoy en día un empobrecimiento energético, nos hemos empobrecido energéticamente. Sin energía no hay economía, es así de fácil. Y la gente tiene que entender eso porque el fenómeno del Niño pues, es una realidad meteorológica. ¿Qué hacemos? Es un hecho que no podemos ni controlar, ni podemos sacarle el cuerpo. Lo que sí necesitamos obviamente es bajar el consumo, necesitaríamos tener fuentes alternativas de energía para enfrentar el momento y sobre todo pues, tener la capacidad de pasar este momento difícil. Sí, usted pues habla de ese plan que están estructurando con el presidente electo Abelardo para recuperar Ecopetrol, pero sin duda ustedes pues también van a necesitar un buen relacionamiento con el Congreso para tener interlocución con las comisiones económicas, para por ejemplo sacar esa reforma tributaria que están estructurando, planes de desarrollo, leyes de financiamiento. Hablamos también incluso sobre el presupuesto general que presenten a lo largo de estos años. Digamos, usted, ¿cómo ve ese relacionamiento con el Congreso de la República cuando el presidente electo pues, ha sido un poco distante y ha señalado que no va a gobernar con los mismos de siempre? Muy buena pregunta por lo siguiente. El presidente de la Espriella ha sido muy claro. Las relaciones con el Congreso se harán encima de la mesa, de manera pública. En otras palabras, los parlamentarios tienen no solo el derecho, sino el deber de presentar a consideración del Gobierno Nacional para que sean incluidos en el presupuesto proyectos que beneficien a su región. Eso es parte de su trabajo. Han sido elegidos por el pueblo para que representen las necesidades de sus comunidades. Eso es perfectamente legal y lícito. Lo que no es legal es reunirse a escondidas y darles a ellos beneficios específicos para obtener que voten el presupuesto general de la Nación. Entonces lo que vamos a hacer es que las reuniones con las bancadas del Congreso, en las cuales se analice el presupuesto general de la Nación para el año 2027, serán públicas. Ahí tendremos una discusión perfectamente democrática y normal entre las aspiraciones de los parlamentarios y, naturalmente, la disponibilidad de recursos que tiene el gobierno. Y ahí encontraremos pues, una solución que permita la aprobación del presupuesto. Pero esto se hará de manera pública, con acceso de la prensa, para que no haya estas negociaciones por debajo de la mesa que han sido características y que tienen pues, muy problemados a algunos de mis antecesores. Sí. Qué bueno ese acceso a la prensa. Ministro, hoy se destina una parte importante del presupuesto a la implementación en programas sociales que benefician a millones de colombianos. A propósito de hacer ajustes, ¿se haría una revisión sobre esos programas sociales? ¿Se mantendrían? Sí, la respuesta es sí. Lo único que queremos revisar es que efectivamente los subsidios estén llegando a las personas que los necesitan. Y sobre eso hay lamentablemente algunas señales de que no siempre los beneficiarios de los subsidios sociales son los que deberían ser. Ahí hay un tema, es un tema muchísimo más mecánico de revisar bien los listados y las personas que tienen acceso a los subsidios, porque sí tenemos que evitar que quienes no los necesiten los reciban. Pero los proyectos, los programas de subsidio se van a mantener. El ajuste no puede recaer sobre quienes más necesitan el apoyo del Estado. Sí, no, incluso lo que ha dicho recientemente el presidente electo es que, por ejemplo, en el caso de adulto mayor buscan subir ese monto a 400.000 pesos. Ministro, pero quiero hacerle una pregunta final sobre una propuesta que ha puesto sobre la mesa el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y es la intención de renegociar la deuda. Mirando, por ejemplo, el plan de mediano, el de marco fiscal, pues solamente por intereses Colombia está pagando 84 billones de pesos. Esto significa que por un peso que entra por impuestos, pues está gastando
pagando 4. Pero entonces empecemos hablando cómo va a ser esa renegociación que ustedes van a hacer de la deuda externa, cómo va a ser ese plan para que no se esté pagando tanto interés. Usted lo que ha señalado es que la tarjeta de crédito está sobregirada. Y, a ver, déjenme ser muy preciso. No vamos a renegociar la deuda, vamos a reperfilar la deuda. Es una cosa muy distinta. Quiero en eso ser muy enfático porque son dos conceptos financieros completamente distintos. Reperfilar, ¿qué quiere decir? Que los vencimientos de corto plazo a tasas muy altas que tenemos hoy, porque han sido compromisos que adquirió el gobierno saliente, vamos a intentar ampliarles el plazo para bajarles la tasa. Es una cosa completamente distinta, eso no es renegociar la deuda. Renegociar la deuda es cuando uno pues, tiene una situación en la cual no tiene la capacidad de pago. Nosotros lo que queremos es abrir un espacio, pero el concepto realmente es el de reperfilar la deuda, cambiarle el perfil a los vencimientos de las obligaciones que tenemos en el corto plazo para así poder tener un mayor espacio fiscal y una mejor situación de nuestras finanzas públicas. No vamos a renegociar. Bueno, ministro, gracias por esos minutos, por las claridades aquí en Noticias Caracol. Seguramente conversaremos en el futuro sobre el plan financiero que está haciendo el ministro de Hacienda para precisamente tener unas finanzas mucho más estables. Es usted muy amable. No, a ustedes, un buen día para todos. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Seguimos del lado de los venezolanos y contándoles a ustedes más testimonios también de cómo avanzan esas labores de rescate. Justamente, hablando de testimonios, Luis, un hombre que permaneció bajo los escombros de un farmatodo en Catia La Mar, logró ser rescatado con vida junto a 5 personas más, lo que mantiene viva la esperanza de quienes aún no han encontrado sus seres queridos entre las toneladas de concreto y hierro. Aquí está la historia. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy. Agárrate uno. Ahí viene, ahí viene. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Vamos. Vamos, Luis, que sí puede. Vente conmigo, Luis. Vamos. Vente conmigo, Luis. No te voy a dejar. Vamos, Luis, que sí viene. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos aquí! ¡Ayuda! ¡Vente! ¡Vente! ¡Nos sacamos! ¡Ayuda, que viene el otro! ¡Cuida con el gato! ¡Vamos, vamos! ¡Cuida con el gato que lo tienes ahí atrás! Vamos, Luis. Vamos, Luis. Vamos, Luis, que ya estás aquí. Voy para atrás. Toma el gato, toma el gato. Vamos, Luis. Vete conmigo. Suave, Luis, suave, suave. Vamos, otro más, otra vuelta más. Vamos, mi viejo, sí salió. Vamos, Luis. Venga, si hay otra persona que nos ayude a sacar a Luis. Necesitamos ayuda. Aquí está Luis. Sí, Vamos. sí, Cálmate, Luis, cálmate, Luis. Vamos. Vamos, mi viejo. Ya va, Robert, con calma. Ya va, Robert. Ya va, Robert. Ya va, cálmate. Deja que Robert salga. Por favor, ayuda aquí. Déjalo, ya va. Ya va, pero no. Ya va. No, olvídate del pantalón. No le pare bola ese pantalón. Vamos. Ya. Ya, ahí está. Párate y lo vamos a jalar. Ya va, que con cuidado. No le pare bola ese pantalón, Luis. Vamos, que estás afuera. Ya, eso. Cuidado. Ahí viene. Ahora en espacio. Ana Milena, mire, ¿sabe qué es lo que más me conmueve de este video? La entereza del señor para soportar 140 horas atrapado, y lo otro también es un bálsamo de esperanza para aquellas personas que desde hace una semana tienen un familiar desaparecido. Pues esta es una historia que dice, venga, hay posibilidades de todavía encontrar gente con vida.
Sí, ayer, Nicolás, nuestra compañera Beatriz Adrián decía, cuando veía estos testimonios y estos rescates, pues eriza la piel, Sí. porque justamente así como le pasa a ella, a nuestra compañera, están muchos venezolanos con la esperanza de que estos rescates se den con sus familiares, rescates de estas personas que llevan días, una semana realmente atrapados bajo los escombros. Se conocen estas imágenes y pues usted lo ha dicho, es un bálsamo y es una luz de esperanza, Nicolás. No, y eso también responde a más de 3.600 rescatistas que están en Venezuela precisamente apoyando estas labores de búsqueda. Recuerde que ayer estábamos presentando también una historia del grupo de rescatistas colombianos rescatando un niño de 11 años. Sin duda son historias que en medio de la tragedia son esperanzadoras. Ahora, desde La Guaira también tenemos la historia de varios pobladores a quienes se niegan a dejar atrás el lugar que fue su hogar. En medio de los escombros, el mal olor y la devastación, se aferran a lo poco que les queda y a los recuerdos de lo que algún día fue. Este gigante de 12 pisos aparentemente se mantuvo en pie durante el terremoto, pero un acercamiento nos muestra que está herido de muerte. No se dio por completo, no se hundió, pero sí colapsaron los primeros pisos y explotaron paredes, todo cayó. 300 familias habitaban este lugar hasta la semana pasada. Hoy, desde la acera, se volvieron espectadores de su propia tragedia. Demasiado difícil, porque uno no duerme pensando que se venga otra vez el edificio más abajo. Aquí uno vive con temor, pues, y con esa es demasiado difícil, pero uno no tiene palabra cómo explicar. El edificio se quebró y sus paredes dejaron desnudos los apartamentos que durante años ocuparon sus propietarios. Incluso algunos, a riesgo de su propia vida, se atreven a ingresar de nuevo. No podemos saber si podemos entrar y recuperar por lo menos la cartera o un zapato. Todo se quedó adentro. Todo, no pudimos recuperar nada, por lo menos mi familia, la que me quedó, no pudimos recuperar absolutamente nada. A 2 cuadras del lugar, Caterín Montiel con su familia improvisó un hogar en la calle. Quedamos totalmente en la calle, aquí como nos ven, con una carpita que me regalaron para no mojarme, como me sucedió anoche que me mojé de la lluvia. Su hijo, un vivaracho universitario, tiene muy claro que el edificio estaba en una zona de riesgo. Fue un error gravísimo del Estado haber construido en aquel 2011-2013 edificios de grandes magnitudes en esta zona. Estas fueron zonas en donde aquel deslave del 99 dejó cantidades enormes de sedimento con más de 300 metros al mar, y en esos 300 metros de sedimento construyeron edificios de 12 pisos con materiales, vamos a decirlo como es, baratos, materiales baratos y con ingenieros que no tenían el conocimiento claro de lo que estaban haciendo. Tan cierta es su tesis que los mayores recuerdan la última tragedia que vivió La Guaira, conocida como el deslave de Vargas. Como lo muestra el dron, las montañas que llegan a la playa no es otra cosa que el nacimiento de la cordillera de los Andes. En 1999, por esas laderas, bajó una avalancha que arrasó con todo. Por eso, aunque La Guaira es el 4º municipio menos poblado de Venezuela, los que están no quieren ser reubicados. Pero no voy a aceptar que los entes gubernamentales quieran sacarme del Estado para refugiarme en otro, porque yo sé lo que pasó aquel 99 y quieren aplicar lo mismo el día de hoy. Y no lo voy a permitir. La Guaira la vamos a reconstruir. Si esta es mi primera tragedia, y aseguro que aunque quizás no sea la última, sí quiero dejar una buena huella aquí en La Guaira, de que no la voy a abandonar. Este chico representa el tesón de los venezolanos. Quieren superar pronto los momentos difíciles, pero piden a su gobierno que no los deje solos. Y en medio de los testimonios de los sobrevivientes, de quienes resisten y tratan de seguir adelante, como lo escuchábamos hace un instante, aunque lo perdieron todo, el gobierno interino de Venezuela confirma estas cifras. Las van a ver ustedes ahí en pantalla. Fallecidos, Nicolás, 1943. Estamos hablando también de 10.571 personas que resultaron heridas en Amilena. Sí, señor, damnificadas, personas damnificadas, 15.866. Ahora hablemos de las personas que han sido rescatadas. El dato que nos llega en este momento por parte del gobierno interino de Venezuela, 6.461. Sí, pero hay más. Vamos a ver, miren, la cifra de los edificios que podrían haberse dañado o destruido, esto según la NASA, son 60.000 edificios. Imagínense, incluso ayer veíamos un mapa donde se veían varios puntos rojos que son puntos que no se pueden reconstruir, pero ahora también hablemos de otra cifra, y es que 680.000 niños en este momento, Ana Milena,
requieren ayuda humanitaria. Pues Nicolás, a propósito de esta cifra y mientras avanzan esas labores de rescate, comienza otra carrera, la de proteger a los niños. Precisamente UNICEF, y lo veíamos en pantalla, advierte que 680.000 menores necesitan ayuda humanitaria urgente tras 2 terremotos en Venezuela. A propósito, nos acompaña hasta ahora Mariela Adrián, que es oficial de educación de UNICEF en Venezuela. Mariela, gracias por estar con nosotros en medio de esta emergencia. Y pues aquí están en la mitad los niños. Quisiéramos que tal vez nos diera un panorama de cuál es la situación de los niños en este momento. Bienvenida. Muchísimas gracias por este contacto. Y sí, efectivamente, en esta crisis tan compleja que estamos viviendo en Venezuela, los niños, niñas, adolescentes son los más afectados, son los más vulnerables. Imagínense cuánto puede haber vivido niños que han estado estos primeros días superando el trauma. Algunos quizás de haber sido rescatados desde los escombros, otros de haber perdido a sus familiares más cercanos y otros de estar todavía en estos refugios o en las calles, asustados a la espera de que todo se vuelva un poco más normal, recuperar esa normalidad que tenían sus vidas previo al terremoto. Sí. Cuando estamos señalando que necesitan asistencia, ¿qué tipo de asistencia necesitan? ¿Qué es lo más urgente? Sí, sin duda, ¿no? Hay afectaciones diferenciadas. La primera etapa de la respuesta, que es la respuesta inmediata a los eventos del terremoto, ha sido enfocada en salvar vidas, ¿no? En activar los servicios esenciales de salud, recuperar las vidas que están bajo los escombros y atender a la niñez en esa recuperación de sus lesiones y de todas las afectaciones que a veces son las que no se ven en lo físico, pero que están siendo atendidas también, que todo el apoyo psicosocial necesario para superar estos primeros días del trauma. Junto a eso, pues estamos ya entrando quizás en una segunda etapa de la atención a esta emergencia. Es una respuesta quizás que va a tardar unas 2 semanas y está enfocada en restablecer y aumentar la capacidad de los servicios que prestan apoyo a los niños, niñas y adolescentes y su familia. Algunos de estos servicios son igual servicios de salud, servicios de protección de la infancia, servicios de educación y de recuperación nutricional. Pero también la atención dentro de los refugios donde ellos están ahora con su familia. Prestar el apoyo directo en estos espacios es parte de la respuesta que estamos acompañando desde toda la articulación de la respuesta que se está dando con todo el sistema de Naciones Unidas, entre ellas UNICEF y todas las autoridades competentes y la sociedad civil que está dando fuerte apoyo también para la respuesta. Sí, pero me gustaría entender mejor cómo se da ese apoyo, porque tal vez uno no alcanza a imaginar, si no se ha vivido una experiencia tan traumática como esta, lo que puede ser para estos niños que no estén con sus padres, que están completamente solos y que están personas desconocidas, queriéndolos ayudar, pero son al final personas nuevas para ellos. ¿Cuáles son esas mayores necesidades para ellos? ¿Cómo se protegen a estos niños en medio de esta situación y en estos días? Gracias, sin duda. Lo primero, la protección de los niños. Hay todos unos estándares internacionales y nacionales que aseguran la protección de los niños y niñas y hay que abogar por ellos. Lo primero es evitar la separación familiar a toda costa, evitar que los niños estén fuera de su núcleo familiar. Si esto no es posible por los eventos de la catástrofe que sucedió por el terremoto, pues hay que activar rápidamente espacios temporales que sean excepcionales, no debe ser el caso, sino temporales, y que inicie y de manera inmediata el registro e identificación de estos niños y la ubicación de sus familiares, activar los mecanismos de búsqueda de familiares quizás no directos para empezar un proceso de validación y de reunificación familiar. Su derecho es estar cerca de su familia. Los niños deben ser escuchados también en sus opiniones en este proceso de ubicación. Y en marco de ese proceso de ubicación de familia, toca protegerlos en espacios seguros, diferenciados para niños, niñas y adolescentes, y ahí prestar toda la atención psicológica y el apoyo socioemocional, psicoeducativo que requieren para empezar a transitar la recuperación también, mientras se hace el proceso de ubicación. Siempre en espacios protegidos, con mecanismos confidenciales, mecanismos accesibles, proteger su privacidad y su identidad durante este proceso y, bueno, prevenir cualquier forma de violencia, de explotación, de trata, de abuso, incluso de negligencia durante estos momentos difíciles. Bueno, Mariela, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol, sobre todo para entender cómo se están atendiendo cerca de 680.000 niños que lastimosamente pues resultaron afectados por esta emergencia. Es usted muy amable.
Muchísimas gracias. Desde UNICEF, un abrazo fuerte. En Noticias Caracol continuamos con el panorama de las regiones. Hoy desde Cali hemos hablado con la gente, pero también con los mandatarios locales. Por eso nos acompaña a esta hora el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Alcalde, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Y empecemos hablando, alcalde, concretamente por esas 5 solicitudes o necesidades de los mandatarios locales al nuevo gobierno nacional. Bueno, muchas gracias. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. La primera, sin lugar a dudas, es la seguridad. Nosotros en Cali enfrentamos unos retos muy grandes, no solo de seguridad ciudadana, sino también de seguridad, de protección que necesitamos contra los narcoterroristas del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Para eso se requiere más contundencia del gobierno nacional. También necesitamos fortalecer el pie de fuerza en Cali, aumentarlo y fortalecer las capacidades tecnológicas. Segundo, el tren de cercanías. Este es un sueño de los caleños y de los vallecaucanos de hace más de una década, que estamos listos para arrancar. Tenemos los recursos desde la alcaldía, tiene los recursos la gobernación. Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte ya dieron visto bueno, solo falta la voluntad del presidente. Esperamos que el señor presidente de la Espriella dé ese visto bueno el 8 de agosto. Tercero, la Universidad de Oriente. Esto es un anhelo del Oriente de Cali, poder tener su universidad. Ya tenemos el lote, por cierto, tenemos 3 lotes de los cuales podemos escoger. Lo único que falta también es el apoyo, que se defina ya el apoyo del gobierno nacional para poder sacar adelante este sueño. Y finalmente, también esto va pegado, por así decirlo, está relacionado con el tren de cercanías, es ayudarnos para poder completar la renovación de la flota del Mío. Nosotros ya desde Cali estamos aportando 400 nuevos buses aproximadamente, faltan otros 300 o 400. Es un tema que veníamos trabajando con el gobierno nacional también, que no se logró finalizar. Esperamos que el nuevo gobierno sí lo logre. Alcalde, ¿cómo está el panorama de la ciudad en este momento? Empieza el segundo semestre del año, se activa toda esa agenda cultural de Cali. No, el panorama para el segundo semestre está buenísimo. Ahorita en agosto arranca el Petronio Álvarez. Como saben, va a ser la edición número 30 del Petronio, que además va a tener una gran muestra afrodiaspórica de distintos países. Vienen de países africanos, países latinoamericanos y países norteamericanos. Entonces se va a mover mucho la ciudad. Además de eso tenemos el Mundial de Salsa, viene hacia finales del año la Feria de Cali, pero también tenemos el Festival de Ciudades Inteligentes, el Smart Cities Fest, tenemos el Giro de Rigo, que es el giro que más rápido se ha llenado o completado con 10.000 corredores de todo el mundo, y adicionalmente tenemos los premios Macondo, los premios de cine Macondo. Entonces este segundo semestre de Cali va a estar muy movido, muchos eventos culturales y deportivos. Sí, señor alcalde, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias. Muy bien, pues ya lo ha dicho el alcalde de Cali, arranca el segundo semestre y por supuesto las noticias positivas se toman en la capital del Valle del Cauca, una ciudad que se destaca también por su biodiversidad, su riqueza en materia de aves, y los detalles nos los cuenta Valentina Gallego. Adelante, Valentina. Stephanie, televidentes, buenos días. Feliz 1 de julio, feliz inicio de mes. Obviamente estamos contentos porque es el cumpleaños de Cali. 490 años va a cumplir el 25 de julio, pero desde ya estamos calentando motores, contándoles a ustedes la riqueza de nuestra ciudad. Los saludo de fondo con la ermita, esa iglesia emblemática y querida por todos los turistas. Celebramos este mes la caleñidad, nuestra gente, la salsa, el sabor, la gastronomía. En el siguiente informe le cuento algunas de las riquezas que tenemos en Cali porque son infinitas, y lo invito para que venga este mes a disfrutar de un buen champús, de un chontaduro, de la salsa y, por qué no, de algún chiste, de la bienvenida de nuestra gente, de la gente caleña que tiene los brazos abiertos para recibirlos a todos. Bienvenidos a Cali, la ciudad del país donde usted puede ser sorprendido en las calles por el canto de las aves, donde el viento acaricia el rostro de todo aquel que camina por el Boulevard del Río o el Parque del Gato. Con 300.000 árboles, 562 especies de aves y 7 ríos, Cali, la capital del Valle del Cauca, es reconocida por su biodiversidad. Que marcan un espacio muy importante en el corazón de los pajareros y de las personas que amamos la naturaleza en Cali. Una es la tángara multicolor,
que es la especie de ave que es representativa del turismo de naturaleza de Cali. Su gente es reconocida por la calidez y amabilidad con la que trata a todo aquel que visita la ciudad, que como sabemos es conocida como la sucursal del cielo. Todo me encanta, el clima, las personas. En estos momentos vamos para el Cerro de las Tres Cruces. Entre sus riquezas está su exquisita gastronomía, que fusiona lo dulce, lo ácido y por supuesto lo salado. Preguntan mayormente por la lulada, el choladito, preguntan mucho por el chontaduro, pero se interesan más por el lulo y el cholado. Sí, las marranitas, el chontaduro, el cholado, las luladas es lo que más tenemos expectativa y también la chuleta. Por ejemplo, en la Alameda se encuentran cosas muy diferentes y muy chéveres para ir a degustar y probar cosas nuevas. Cali tiene más de 40 festivales, entre ellos el Festival de la Maceta, una fiesta propia de la capital del Valle del Cauca y que une a los ahijados y padrinos alrededor del dulce de alfeñique. Esas maceticas, eso hace que los niños sean como, o sea, se vuelve más especial. Regalar un dulce, ese dulce especial, se hace más especial para ellos. El amor de los caleños por su ciudad se siente, se vive y se respira en cada esquina, en cada espacio en el que muchas veces se asoma el sonido de la salsa. Alegre, el clima es espectacular, la gente es amable. Aquí es una ciudad de oportunidades donde se crece, donde está la familia, donde se ama. Esta ciudad está llena de gente emprendedora, pujante y soñadora. Cali en los próximos meses tendrá eventos como el Mundial de Salsa, el Festival Petronio Álvarez que reúne los sonidos del Pacífico y en diciembre su tradicional feria. Ay, majestuosidad pura de Cali para el mundo. 8 de la mañana, 5 minutos. Miren ustedes, muchos caleños y vallecaucanos han tenido que radicarse en la capital del país, en Bogotá. Unos por proyectos personales, otros por proyectos profesionales, pero también a conquistar a los habitantes de la capital del país con esa gastronomía deliciosa y exótica de aquí, de la capital vallecaucana. Y María Juliana Reyes sí que sabe de eso. ¿O no, Juli? Cuénteme, ¿sí se encuentra buena comida caleña y vallecaucana allá en Bogotá? Buenos días. Stephanie, televidentes, muy buenos días, un placer saludarla hasta allá, hasta mi tierrita. Le cuento que estamos inicialmente en la Casa del Valle del Cauca, ubicada en la localidad de Santa Fe, y aquí tenemos un mural que nos recuerda un poco al Valle del Cauca, la ballena jorobada, la marimba, también tenemos esa trompeta de Nietzsche de la Plaza Jairo Varela, pero les vamos a contar qué se hace inicialmente en esta Casa del Valle del Cauca para quienes, así como yo, están aquí en Bogotá y quieren acercarse nuevamente a esas tradiciones culturales. Bienvenido, Carlos Ospina, cuéntenos usted cuál es el propósito que tiene esta casa para los caleños y vallecaucanos aquí en Bogotá. Mira, muy bienvenidos a todos. La Casa del Valle tiene como propósito fundamental hacer la representación de nuestro departamento aquí en la ciudad de Bogotá a nivel institucional en primer lugar. También es un espacio para los vallecaucanos que vienen a Bogotá como tú y que necesiten un lugar de trabajo, un espacio de trabajo. La Casa del Valle les brinda ese coworking para venir y desarrollar sus proyectos aquí en la capital, y tal vez lo de mayor recordación que hace la Casa del Valle aquí es la difusión cultural de todos los valores culturales que tiene el Valle del Cauca. Perfecto, valores culturales, estamos hablando de la salsa, estamos hablando de todo este turismo, pero hay otra cosa que sin duda genera recordación en nosotros y es precisamente la comida, algo que nos transporta. Yo estuve haciendo un recorrido por algunos lugares de Bogotá donde encontramos comidas típicas, originales y también hechas también por vallecaucanos y caleños. Para los bayunos, un buen día comienza con un pan de bono, ese que en forma de aureola de los dioses deleita paladares. No en todas las panaderías bogotanas se consigue en esta presentación, pero sin duda el sabor ha conquistado la capital. Es el más rico, el más delicioso de toda la ciudad. Súper rico. Siempre hemos venido acá desde que la Cuti está acá en el Eduardo Santos. Bueno, de pronto aquí la gente siempre busca pan de bono con bocadillo. ¿A ti te gusta con bocadillo, sin bocadillo? ¿Cómo te lo comes? No, yo prefiero así, el original. Me gusta más. El pan de bono lo he probado, es muy rico, muy delicioso, y la almojábana. Es lo que más he comido acá con agua panelita y queso. Esta panadería con sello vallecaucano llegó a la gran ciudad en el año 2005 y se quedó para brindar a caleños y bogotanos lo mejor de sus productos. Yo creería que los rolos se contagiaron con el sabor caleño, como el pan de bono les encanta, las empanadas
ni hablar. La carimañola, la borrajao, realmente todos los productos. Como tal, caleños viven acá y les encanta el sabor de allá y lo recuerdan acá, con la cuti de acá de Bogotá. Don Oscar llegó con su familia a otro rincón de la ciudad, donde las paredes tienen acento y los sabores memoria. La chuleta que comí en ese momento me dejó impactado y la verdad es que en ningún lugar de donde he ido he probado una chuleta igual. Entonces hoy estoy en el día de mi cumpleaños, mi esposa me quería invitar y pues dijo no, hoy es el momento para poder volver a ese lugar y poder comerme una buena chuleta bayuna. Se estima que en Bogotá hay al menos 100.000 personas oriundas del Valle del Cauca. Y es que es probable que 10 de cada 10 bogotanos conozcan alguno. Tengo un compañero que también del trabajo, pues llegó posterior y estuvimos conviviendo y pues fuimos muy panas, así como dicen ellos. Y pues un cordial saludo para Carlos también, él allá en Jamundí, en el Valle del Cauca. Muchos se van y otros se quedan, pero sus platos perduran porque su sabor no falla. Ahí está ese sello caleño en la capital del país. Tenemos las 8 de la mañana, 10 minutos. Hemos hablado de seguridad, de salud, de infraestructura, entre otras necesidades desde las regiones, precisamente ante este nuevo cambio de gobierno que se aproxima. Nosotros en nuestra emisión de mediodía les estaremos contando mucho más de todo ese sabor caleño, de todo ese sello que identifica a esta hermosa región del país. Recuerden en Noticias Caracol primero las regiones. Mientras tanto, Mile y Nico, yo me voy a ir a deleitar con un muy buen y sabroso pan de bonito. Usted, Mile, ya sabe de qué le hablo y nos vemos en nuestra emisión de mediodía. Un saludo para todos. 8:56, hay cambio de mando en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Hugo Guevara es el nuevo encargado de negocios y líder de la misión diplomática en reemplazo de Jaran Hilsman, quien concluyó su asignación en Colombia. Guevara ha sido encargado de negocios en la Embajada de Azerbaiyán, director de la Oficina de Narcóticos y Aplicación de la Ley en Guatemala y asesor en política exterior de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos. Por ahora se mantendrá al frente de la embajada mientras se confirma la nominación de Nate Morris como embajador. Es momento de conocer las noticias económicas del día en Economía al Día. Luisa Polo. Nicolás, buenos días. Hoy hablaremos de los cambios laborales para el país, porque desde hoy rige el aumento en el recargo por trabajar los domingos y festivos. Se ubica ahora en el 90%. Y además en 15 días la jornada laboral bajará a 42 horas máxima a la semana. Hablaremos de esto con Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo. También hablaremos del Ministerio de Hacienda, porque ha emitido unos 20,7 billones de pesos en títulos de corto plazo durante este primer semestre del año, a una tasa de interés promedio del 13,3%. Y les tenemos también la movida empresarial. Vamos a hablar del grupo Cibes, la compañía matriz que agrupa Bancolombia, pues concretó la venta del 100% de las acciones de Bancísimo, filial panameña de Bancolombia. Esto y más aquí en Economía al Día de Negocios, Dito, para que se conecten. Sí, señora, ahí nos conectaremos, Luisa, gracias, pero también nos podemos conectar con Caracol en vivo, nuestra señal digital. Juan Camilo, hola. Ana Milena, buenos días. Vamos a hablar hoy en Noticias Caracol en vivo, por supuesto, de la situación en Venezuela. Uno de los factores más críticos son los hospitales. Faltan insumos médicos. Va a hablar en segundos un médico que está atendiendo la emergencia allí tras el doble terremoto en Venezuela. Y también del rescate de los animales. Una fundación colombiana, una ONG, está haciendo presencia y nos va a relatar también el drama de los animalitos en medio de este terremoto allí en el país vecino. Y por supuesto, les tenemos toda la actualización del Mundial de Fútbol. Van avanzando los equipos hacia los octavos de final y se va armando ese cuadro. Nos vemos en segundos a través de nuestra señal digital en Noticias Caracol en vivo, escaneando este código QR. Usted sí sabe que por ahí dicen que Juan Camilo le dio muy bien en la polla, que le ha pegado a todos los resultados. Va liderando. O sea, que está platudito. Claro, sí. le pegué. Si usted está participando, pregúntele por los 3 partidos. Le pegué a Cabo Verde, por ejemplo. Imagínese. Le pegué a Cabo Verde. Gracias, Juan Camilo. Estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. Sí, señor. Nos vemos a las 12:28 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.